esta pregunta, ¿para quién es el homeschooling y quién puede hacer homeschooling? Porque cuando uno menciona la educación en casa, hay una respuesta muy típica de, uy, eso me parece buenísimo, pero yo no sería capaz. Yo no tengo la paciencia, yo no tengo la preparación, es que yo no soy profesora. Entonces, ¿quién puede hacer homeschooling? Alejandra. Bueno, yo diría que quienes pueden hacer homeschooling son todos aquellos que quieran y tengan la disposición y la creatividad para lograr hacerlo. Es decir, yo no soy quien para decir, usted tiene la posibilidad económica y de tiempo para hacerlo y usted no. Yo pienso que cualquiera que pueda hacerlo y se lo proponga y ame a sus hijos, lo va a lograr. Obviamente hay cuestiones que yo desconozco de cada familia que a veces pueden frenar el proceso, pero yo siempre le digo a todas las familias que conozco, es que bien sea que los niños vayan a la escuela o no vayan a la escuela, siempre van a necesitar por la salud de los niños y la presencia constante de los padres. Y como la educación en casa se basa precisamente en eso, de que el papá y la mamá o quienes críen a los niños estén siempre presentes para apoyarlo, sobre todo en su crecimiento personal más que académico. Entonces, es, hay muchas posibilidades. Hay mamás o papás que deciden trabajar medio tiempo, hay mamás o papás que deciden trabajar desde casa, hay familias que tienen negocios propios y entonces se crean horarios para poder estar con sus hijos y hay un mundo de posibilidades. Entonces yo creo que quienes pueden hacer el homeschool son aquellas familias que quieren cambiar su estilo de vida a uno más cónsono con el crecimiento natural de las cosas, con el surgimiento natural de las cosas, con los procesos de sus hijos y entonces cualquier familia que esté dispuesta y que tenga, digamos, ciertas posibilidades lo puede hacer. Cosas que no son ciertas sobre el homeschool, que las mamás solteras no pueden hacerlo, falso, conozco mamás solteras que lo están haciendo y lo hacen muy bien. Familias que no tienen muchas posibilidades económicas, falso, porque muchas veces se gasta más dinero enviando a los niños a los colegios, como por ejemplo en uniformes, materiales escolares, transporte, comida y todo ese montón de gastos que piden en los colegios, que cuando uno le resta todo ese gasto al presupuesto familiar, entonces se da uno cuenta que en realidad había una fuga de dinero y que todo ese dinero que se gastaba en enviar al colegio se puede utilizar para las necesidades del hogar, para que uno de papá o mamá o alguien en la familia que forme parte, digamos, del proceso de educación, deje de trabajar para estar con el niño. Entonces, esas son las dos cosas que yo he visto que son falsas sobre la educación, que solo pueden hacerlo familias muy adineradas o simplemente tiene que haber papá y mamá. Entonces, cualquiera que quiera hacerlo y que tenga toda la creatividad para lograr establecer un buen presupuesto para que la familia esté bien y distribuir bien el tiempo, lo puede hacer. Además que ahorita que tenemos internet, la verdad es que cualquier conocimiento académico que uno no tenga y que piense que no puede darle al niño, lo puede obtener a través de internet porque hay mucho contenido gratuito y fácil de entender en internet. Le doy la palabra a Marta. Bueno, el tema de quién puede hacer homeschool, la verdad es una pregunta que muchas personas no las hacen y lo primero que le preguntan a uno, ay, ¿tú eres profesora? Entonces, yo no sé, bueno, yo sé que en el caso de Ana Paulina no es, tenemos carreras totalmente de pronto diferentes a lo que es enseñar como tal. Entonces, no necesita uno tener la profesión de ser profesora o de ser psicóloga y todo, porque pues pienso que nosotras las mamás, en el momento que nos convertimos en mamás, nos convertimos en personas multifuncionales, que Dios nos hizo capacitadas pues para poder manejar una cantidad de roles
hacemos de mamás, hacemos de enfermeras, somos psicólogas, somos chofer, somos chef, y entonces de esa misma manera es la educación en casa, de acuerdo a tus intereses, es exactamente lo que uno hace. Afortunadamente tenemos la herramienta, como tú decías, Alejandra, que es el Internet, pues que tenemos muchísimas cosas que podemos aprender de ahí, que podemos ayudarle a nuestros hijos. De pronto hay papitos que tengan que salir a trabajar los dos, pero igual quieren que sus hijos sean educados en casa, o sea, que no vayan al colegio. Hay posibilidades también de hacerlo, como contratar tutores, posiblemente tengan a alguien de confianza que esté esas horas, unas 2 o 3 horas en el acompañamiento académico, pero en realidad, ¿quién puede hacer homeschool? Diría yo que todo el mundo, independientemente de su nivel económico, porque no se sienta que no, es que yo no tengo cierta cantidad de plata para pagarle a mis hijos el currículo que yo les quiero pagar, porque es que mi hijo está yendo a un colegio distrital, un ejemplo. No importa. Esto no, aquí no se trata de dinero, sino es qué es lo que nosotros queremos hacer, cuál es nuestra meta, a dónde vamos con nuestros hijos. Tenemos bibliotecas, tenemos libros, tenemos internet, tenemos redes de apoyo como es esta red. Tenemos muchas familias que hacen educación en casa, que nos apoyamos las unas a las otras. Entonces, diría yo que en realidad el homeschool está diría yo, para todas las personas y no para todo el mundo. Para todas las personas que quieran hacerlo, para todas las personas que estén dispuestas a cambiar su estilo de vida, más no para todas las personas que quieran echarle la responsabilidad a alguien más. Entonces eso es algo que uno se dispone, esto no es, obviamente involucra la parte económica, pero lo que decía Alejandra, muchas veces gastamos muchísimo en lo que son útiles escolares, uniformes, bonos, ruta, almuerzo, o sea, hay cualquier cantidad de cosas, y mientras que en el homeschool muchas veces hacemos muchísimas actividades y en realidad a muy bajo costo, porque vamos a los parques, vamos a las bibliotecas, vamos a hacer ciertas actividades que en realidad no afectan nuestra parte económica. Entonces yo le digo a las personas que estén interesadas en este tema, sí, este tema es para todas las personas que estén dispuestas a cambiar su estilo de vida. Entonces, cuando uno se dispone a algo, tiene que saber que hay sacrificios, obviamente. Uno como papá muchas veces sacrifica, digamos, su tiempo a solas, sacrifica incluso tiempo con sus amigos, sus compañeros de trabajo, si hay personas que trabajan. Entonces, esto es un estilo de vida, y cuando uno escoge coger este camino, pues eso va con todo, con todas las cosas buenas, con todas las cosas más o menos, eso va con todo, pero es una escogencia que uno hizo, y en mi experiencia, la verdad, ha sido la mejor decisión que he tomado por mí y por mis hijos. ¿Tú, Ana Paulina? Yo también creo que el homeschooling puede hacerlo cualquier persona. Realmente, quien desee hacerlo puede hacerlo, como todo en la vida. Si uno quiere, puede y busca la manera. También digo que la educación en casa es para todos los niños, pero tal vez no para todos los padres. Yo creo que todos los niños se beneficiarían inmensamente al ser educados en casa de la manera libre y respetuosa que uno tiene la posibilidad de permitir, pero no todos los padres son capaces de desescolarizar sus mentes lo suficiente para permitir que eso suceda de esa manera. Entonces, cuando uno dice todo el mundo puede hacer educación en casa, alguien aparece contando un caso que fracasó, y entonces dice, no, pero si ellos no pudieron, entonces todo el mundo no puede. Y en esos casos que fracasan, usualmente lo que sucede es que los papás no son lo suficientemente flexibles para hacer los cambios necesarios en su vida para que eso suceda. Solo se imaginan un modelo escolar trasladado a la casa, y cambiar el rol de papá por el rol de maestro, yo pienso que es una pérdida tanto para el papá como para los hijos. Entonces, los que quieren que todo se parezca al colegio y que quieren seguir siendo estrictos y que quieren seguir, no sé, madrugando y haciendo tareas, esos casos generan mucha tensión en la familia, y
muchas veces son los que terminan fracasando o terminan cambiando la manera de hacerlo y sacando adelante el proyecto de la educación en casa. Entonces pienso que todos los niños se benefician del homeschooling, es independiente del tipo de niño, de qué tan estructurado o desestructurado sea, pero sí pienso que son los papás los que tienen la posibilidad de fracasar o no fracasar en el intento. Entonces no todos lo logran. En cuanto al nivel económico, ese es un mito que dice que solo las personas con sueldos muy altos o ingresos muy altos pueden educar en casa porque hay que renunciar, uno de los dos padres tiene que quedarse con los niños. Digamos que eso puede ser un estereotipo y puede ser tal vez el modelo que uno más encuentra, pero no es verdad. No es verdad que ambos padres, que uno trabaje y el otro se quede en casa. Hay todo tipo de esquemas en ese sentido. Hay papás que trabajan ambos. Hay papás que dejan sus empleos y montan una empresa familiar y trabajan desde la casa. O quienes trabajan, se turnan medio tiempo para que uno trabaje en la mañana y el otro en la tarde y siempre haya alguien con los niños. O los que siguen cumpliendo un horario de oficina y dejan a sus hijos encargados con alguien, con tutores. Creo que ese modelo no termina funcionando muy bien y a la larga termina siendo modificado. También están los que son mamás solteras, papás solteros o viudos o separados y lo logran. Entonces, en cuanto a ingresos o en cuanto a configuración familiar y laboral, no hay alguien que yo diga ese tipo de persona puede más o puede menos que otra. En cuanto a formación académica de los padres, tampoco creo que haya limitaciones. No es necesario tener una formación como docente. Lo que yo he visto es que incluso eso se atraviesa bastante a la hora de tener un homeschooling fluido porque los maestros quieren que todo se parezca a lo que ellos conocen que es un aula de clase. Entonces, relajar esa idea tan rígida que tienen les cuesta. A algunos, no a todos. Claro que también al ser maestros pues tienen un montón de herramientas que han aprendido y que pueden utilizar para trabajar con sus hijos. Entonces puede ser una ventaja o puede ser una desventaja. Todo depende cómo utilice sus herramientas. En Estados Unidos, que es donde lleva más tiempo esto, ya se han hecho investigaciones y encuestas y una de las conclusiones de uno de los estudios más grandes es que el éxito de los niños educados en casa es totalmente independiente de la preparación académica de sus padres y no depende de que sus padres sean ni siquiera bachilleres o profesionales o con maestría. No hay diferencia en el resultado de los hijos de estas familias. Todos siempre tienen el promedio de rendimiento académico y social de los niños educados en casa está por encima de los niños educados en colegio, independientemente de la formación de sus padres. Entonces, pues nada, no creo que haya muchas limitantes en quien puede hacer educación en casa. Lo principal es querer hacerlo y creo que todos estamos equipados con la principal herramienta que es el amor que tenemos por nuestros hijos.